Amados, lo que estás a punto de escuchar no es una oración común, no es una súplica suave, ni una palabra religiosa más. Es una activación espiritual, una orden que desciende del cielo para este tiempo. Hoy Dios revela el Salmo 109 como una espada desenvainada, como un decreto de justicia que rompe la brujería ahora, expone a los enemigos ocultos y devuelve el mal a su propio origen. ¿Se has sido atacado en silencio? ¿Se han hablado contra ti sin causa? ¿Se han levantado palabras, pactos o trabajos en las sombras? Esta oración no llega tarde, llega en el momento exacto en que el cielo decide intervenir. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios decidió pelear por ti. Antes de continuar, te pido algo con urgencia y obediencia espiritual. Escribe en los comentarios: la justicia de Dios me defiende. No es un simple comentario, es una declaración pública de fe. Y quédate hasta el final, porque esta oración será levantada 7 veces y cada repetición es un nivel más profundo de rompimiento, juicio y liberación. Si sales antes, interrumpes el proceso. Hoy no miramos atrás. Hoy avanzamos hasta que la justicia se manifieste. Ahora recoge tu espíritu, silencia toda distracción. Coloca tu mano sobre tu pecho si puedes, porque vamos a comenzar. Padre eterno, Dios de justicia, Dios que oye el clamor del inocente y no guarda silencio ante la maldad, hoy entramos en tu presencia, no como víctimas, sino como hijos respaldados por tu autoridad. Venimos bajo la cobertura de tu nombre, alineados con el Salmo 109, clamando no por venganza humana, sino por justicia divina, la que expone, la que rompe, la que devuelve al enemigo aquello que sembró con palabras y con obras. Señor, tú conoces cada ataque escondido, cada lengua que se levantó sin causa, cada palabra de maldición lanzada en secreto, cada obra de brujería, hechicería y manipulación espiritual levantada contra esta vida. Hoy declaramos que toda acusación injusta cae, que toda palabra torcida pierde fuerza, que todo plan del enemigo es desmantelado por tu fuego. Levántate, Dios justo, y pelea esta batalla. Colócate como defensor, como juez, como escudo. Que el Salmo 109 se active ahora como decreto vivo, que tus ángeles ejecuten sentencia, que la verdad salga a la luz y que el enemigo no tenga descanso hasta soltar lo que robó. Entramos en esta oración con fe, con autoridad y con expectativa, sabiendo que cuando tú hablas, la justicia no se retrasa. Así comenzamos. Así se abre este tiempo de guerra y no nos detendremos hasta ver victoria. Padre eterno, Dios justo, Dios que escucha el clamor del inocente, hoy entramos en tu presencia no para negociar con el enemigo, sino para levantar un decreto espiritual basado en el Salmo 109. Hoy no venimos a defendernos con palabras humanas, venimos a entregarte la causa completa, porque solo tú conoces cada ataque oculto, cada lengua levantada sin motivo, cada palabra cargada de maldad que fue pronunciada en secreto contra esta vida. Señor, tú viste cuando hablaron sin causa, cuando usaron la boca como arma, cuando sembraron mentira, confusión y desprecio esperando destrucción. Hoy te pedimos que tomes esta causa en tus manos. Levántate como juez del cielo, levántate como defensor del justo, levántate como guerrero poderoso. Que toda acusación injusta sea traída delante de tu trono y que ninguna palabra maligna permanezca en pie. Señor, así como dice tu palabra, no permitas que la boca mentirosa prospere, no permitas que el que ama la maldad tenga descanso. Examina los corazones, pesa las intenciones y responde con justicia. En este momento, declaramos que toda brujería verbal, toda palabra cargada de intención oscura, toda manipulación espiritual hecha a través del habla, queda sin efecto. Cancelamos ahora, en el nombre del Dios vivo,
Todo decreto pronunciado contra esta vida en mesas ocultas, en reuniones secretas, en conversaciones cargadas de envidia y odio. Que toda palabra que no provino de ti pierda fuerza, pierda dirección y caiga al suelo sin producir fruto. Señor, tú sabes quién habló, tú sabes cuándo hablaron y tú sabes por qué lo hicieron. Hoy no pedimos venganza humana, pedimos justicia divina, que el que usó su lengua para herir sea confrontado por la verdad, que el que levantó falsedad sea alcanzado por la luz, que toda lengua que se levantó sin causa sea silenciada por tu autoridad, porque cuando tú hablas, toda boca maligna se cierra. Padre, activa ahora el peso espiritual del Salmo 109 sobre esta vida. Que el enemigo no tenga reposo, que no tenga paz, que no tenga avance mientras no suelte lo que robó, mientras no caiga toda acusación, mientras no se rompa todo lazo espiritual levantado por la palabra. Levanta un muro de justicia alrededor de esta persona. Coloca tu verdad como escudo, declara inocencia donde hubo señalamiento, declara favor donde hubo desprecio. Hoy declaramos que tú estás presente, que tú estás atento y que tú estás actuando, que los cielos se mueven ahora mismo, que los ángeles ejecutores reciben orden, que todo ataque verbal comienza a devolverse a su origen espiritual, que toda palabra maligna pierde dirección y se vuelve confusión para quien la lanzó. Porque tú eres Dios justo y no ignoras el clamor del que fue herido sin razón. Y ahora, Padre, profundizamos este clamor. Entramos más hondo en esta oración y levantamos el Salmo 109 como arma viva. Señor, así como el enemigo habló mal por bien y odio por amor, hoy declaramos que tú respondes con sentencia, que toda brujería sostenida por palabras se rompe ahora, que toda maldición lanzada con la boca se deshace por el poder de tu nombre. Que toda lengua que se levantó contra esta vida cae bajo juicio espiritual. Ordena, Dios justo, que el mal regrese a quien lo envió, no por venganza carnal, sino por equilibrio espiritual. Que el que cavó fosa caiga en ella, que el que sembró confusión coseche vergüenza, que el que usó su boca para destruir enfrente las consecuencias de sus palabras, porque tú eres Dios que defiende al inocente y no absuelve al culpable. Hoy declaramos que toda autoridad espiritual falsa pierde poder, que todo espíritu que operó a través de la lengua es expuesto y expulsado, que toda obra de brujería sostenida por palabras rituales, decretos ocultos o deseos malignos se rompe ahora mismo. Cortamos toda conexión espiritual entre esta vida y la boca que habló mal. Cortamos toda influencia, cortamos todo acuerdo inconsciente, cortamos toda atadura verbal. Señor, coloca un cerco de protección alrededor de esta persona, que ninguna palabra vuelva a alcanzarla, que ningún ataque verbal prospere, que toda acusación futura caiga antes de formarse. Declara tú mismo su justicia, habla tú mismo su verdad, defiéndela tú mismo con tu poder, que el enemigo no tenga acceso, ni entrada, ni permiso. Hoy sellamos esta oración declarando que el Salmo 109 ya está en movimiento, que la guerra ya comenzó, que la causa ya fue tomada por el cielo y que lo que fue hablado contra esta vida sin causa comienza a perder fuerza, autoridad y dirección desde ahora. Porque cuando Dios toma la causa, el enemigo pierde la batalla. Padre eterno, Dios de luz y de verdad, entramos más profundo en esta guerra espiritual, levantando nuevamente el Salmo 109 delante de tu trono. Hoy clamamos para que toda lengua maligna sea expuesta, para que ninguna palabra pronunciada en tinieblas permanezca oculta. Señor, tú ves lo que el hombre no ve, tú escuchas lo que fue dicho en secreto. Tú conoces cada conversación, cada murmullo, cada palabra cargada de intención oscura que intentó contaminar el destino de esta vida.
Hoy pedimos que todo lo oculto salga a la luz por el poder de tu justicia. Levántate, Dios justo, y revela lo que fue hablado a espaldas, lo que fue susurrado con odio, lo que fue decretado con envidia. Que toda lengua que se levantó para acusar sin pruebas sea desenmascarada. Que toda palabra falsa pierda credibilidad. Que toda boca que operó como instrumento de brujería sea confrontada por la verdad. Hoy declaramos que la mentira no prevalece cuando tu luz se manifiesta. Señor, expón las intenciones, expón los corazones, expón los pactos verbales que se hicieron contra esta vida. Que toda palabra usada para manipular, controlar, destruir o desviar sea quebrada ahora mismo. Cancelamos, en el nombre poderoso de Jesús, toda influencia espiritual sostenida por rumores, calumnias, difamaciones y decretos humanos que intentaron alterar el curso de esta historia. Hoy declaramos que la lengua maligna pierde autoridad, que el que habló sin causa queda sin respaldo espiritual, que el que sembró palabras de muerte recoge silencio y confusión, porque tu palabra es clara. Tú no justificas al impío ni condenas al justo. Hoy se establece esa verdad sobre esta vida. Hoy se restablece el orden espiritual. Padre, mientras esta oración avanza, pedimos que tú sigas revelando, siga mostrando, siga sacando a la luz lo que fue oculto. Que esta persona vea con claridad, que discierna con precisión, que no vuelva a ser engañada por palabras suaves ni por discursos disfrazados. Levanta discernimiento, levanta autoridad espiritual, levanta firmeza interior. Y en este punto de la oración pedimos una participación consciente. Si esta palabra está confirmando algo en tu espíritu, escribe en los comentarios: la verdad de Dios me defiende. No como ritual vacío, sino como acto profético. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal no es entretenimiento, es altar de guerra y justicia espiritual. Permanecer aquí es permanecer cubierto. Seguimos clamando, Padre, que toda lengua que se levantó contra esta vida sea detenida, que toda palabra futura quede sin fuerza antes de ser pronunciada. Que todo intento de ataque verbal fracase, porque tú eres Dios que expone, Dios que revela y Dios que defiende al que confía en ti. Y bajo esa justicia que ya está en movimiento, Padre, seguimos avanzando sin retroceder, porque esta oración no se detiene y el espíritu no se enfría. Ahora entramos en un nivel más profundo, donde no solo son expuestas las palabras, sino desarraigadas las maldiciones que fueron sostenidas por ellas. Porque hay palabras que no se dijeron una sola vez, hay palabras que se repitieron, se insistieron, se alimentaron con intención, con emoción, con deseo de daño. Hoy declaramos que toda palabra repetida con maldad pierde su poder acumulado. Dios eterno, hoy te pedimos que rompas toda brujería verbal que se sostuvo en el tiempo, toda palabra que fue usada como decreto, toda frase lanzada como sentencia, todo deseo hablado que buscó enfermar, dividir, atrasar, cerrar caminos o desgastar el alma. Que se rompa ahora mismo, que se fracture en el mundo espiritual, que pierda memoria, fuerza y efecto, que no tenga continuidad ni herencia. Padre, hay maldiciones que no nacieron de rituales visibles, sino de bocas contaminadas. Maldiciones familiares, maldiciones emocionales, maldiciones dichas en momentos de ira, de celos, de frustración. Hoy declaramos que ninguna palabra hablada fuera de tu voluntad tiene derecho legal sobre esta vida. Cancelamos su efecto, desactivamos su alcance, anulamos su influencia. Que toda brujería que operó a través de conversaciones repetidas, críticas constantes, señalamientos prolongados, se deshaga ahora. Que toda energía espiritual sostenida por la lengua sea absorbida por tu luz y disuelta por tu verdad. Padre,
Limpia el ambiente espiritual alrededor de esta persona. Limpia el aire que respira. Limpia el campo donde camina. Que ninguna palabra maligna siga flotando alrededor de su destino. Hoy pedimos que cortes la raíz. No solo el fruto, no solo el síntoma, sino la raíz espiritual de toda maldición verbal. La raíz del rechazo, la raíz del desprecio, la raíz de la envidia, la raíz del odio disfrazado de opinión. Arranca de raíz todo lo que no plantaste tú. Que toda siembra verbal maligna sea arrancada ahora mismo por tu mano poderosa. Padre, libera a esta persona de todo peso invisible, de toda carga que no sabía explicar, de todo cansancio que no tenía causa aparente. Porque muchas veces el desgaste no viene por lo que se ve, sino por lo que se dijo. Hoy declaramos descanso, hoy declaramos alivio, hoy declaramos que el alma vuelve a respirar sin opresión espiritual, que toda palabra que fue lanzada como flecha se rompa antes de alcanzar el corazón, que toda frase cargada de maldición caiga al suelo sin producir herida, que toda lengua que insistió en el mal pierda fuerza progresivamente. Porque cuando tú intervienes, el daño no se multiplica, se extingue. Padre, sella esta parte de la oración declarando que la brujería verbal ya no se sostiene, que las maldiciones ocultas comienzan a caer una por una, que lo que fue dicho pierde respaldo espiritual, que lo que fue decretado queda sin efecto, que esta vida queda limpia, libre y alineada nuevamente contigo. Y mientras esa raíz es arrancada, Padre, no permitimos que vuelva a brotar nada que no venga de ti. Sellamos ahora el terreno espiritual de esta vida, porque toda brujería verbal que fue quebrada no tendrá derecho de retorno. Hoy declaramos que el ciclo se rompe definitivamente. El ciclo de palabras repetidas, de juicios constantes, de decretos negativos heredados, se corta en este momento por tu autoridad eterna. Padre, ahora pedimos que toda boca que se levantó en contra pierda influencia. No solo que calle, sino que pierda peso espiritual. Que sus palabras ya no impacten, ya no alcancen, ya no penetren. Que lo que antes sería ahora no tenga efecto alguno. Que lo que antes desgastaba ahora sea absorbido por tu paz. Porque tú eres Dios que no solo rompe, sino que restaura la estabilidad espiritual. Declaramos que toda maldición verbal sostenida por años, incluso por generaciones, es anulada ahora mismo. Palabras que se dijeron sobre esta vida desde la infancia, etiquetas impuestas, nombres mal pronunciados, destinos negativos hablados por otros, hoy quedan sin autoridad. Nadie define lo que tú ya bendijiste. Nadie determina lo que tú ya llamaste. Nadie cancela lo que tú estableciste. Padre, reescribe ahora la atmósfera espiritual con tu palabra. Donde hubo palabras de muerte, declara vida. Donde hubo palabras de rechazo, declara aceptación. Donde hubo palabras de fracaso, declara propósito cumplido. Que el sonido de tu voz cubra todo eco maligno que intentó permanecer en el ambiente espiritual de esta persona. Hoy cerramos toda puerta abierta por palabras dichas sin discernimiento. Puertas abiertas por críticas constantes, por quejas repetidas, por juicios lanzados sin amor. Las cerramos ahora mismo en tu nombre. Ninguna maldición encuentra entrada. Ninguna brujería encuentra acceso. Ningún ataque verbal encuentra terreno fértil. Padre, coloca un cerco de silencio santo alrededor de esta vida, que solo tu voz tenga autoridad, que solo tu palabra tenga peso, que solo tu verdad gobierne, que toda voz extraña sea bloqueada, que toda influencia externa pierda alcance, que esta persona viva bajo la cobertura de lo que tú dices y no de lo que otros hablaron. Sellamos esta repetición declarando que el ciclo fue quebrado, que la insistencia del enemigo terminó, que la lengua maligna fue desarmada, que la brujería verbal cayó y no se levanta más,
y seguimos avanzando, porque lo que comenzó como guerra pronto será manifestación de justicia. Y bajo ese silencio impuesto al enemigo, Padre, ahora entramos en una dimensión aún más delicada y poderosa, la cancelación de toda acusación espiritual. Porque no todo ataque fue palabra directa. Muchos fueron registros invisibles, señalamientos levantados en lo espiritual, culpas impuestas sin fundamento, juicios que intentaron definir esta vida delante de los cielos. Hoy venimos delante de ti, Dios justo, para declarar que ninguna acusación injusta permanece cuando tú hablas. Padre, tú conoces cada señalamiento que fue levantado contra esta persona. Acusaciones que no fueron dichas en voz alta, pero fueron sostenidas espiritualmente. Cargas de culpa que no le pertenecían, responsabilidades que nunca fueron suyas. Hoy declaramos que todo registro falso es borrado, que todo expediente levantado por el enemigo es anulado por tu verdad, que toda voz acusadora pierde derecho legal ahora mismo. Hoy proclamamos que el cielo registra lo que el enemigo intentó distorsionar. Donde hubo mentira, tú registras verdad. Donde hubo señalamiento, tú registras inocencia. Donde hubo sospecha, tú registras rectitud. Porque tú no juzgas por apariencias ni por rumores. Tú juzgas por verdad eterna. Y hoy esa verdad se establece sobre esta vida. Padre, cancelamos toda acusación que vino a través de errores pasados ya perdonados, toda culpa reactivada por el enemigo, toda voz que intentó recordar lo que tú ya limpiaste. Declaramos que lo que tú perdonas no puede ser usado como arma. Lo que tú limpias no puede ser levantado otra vez. Lo que tú sanas no puede volver a ser herida. Hoy pedimos que limpies la conciencia espiritual de esta persona, que todo peso injusto caiga, que toda opresión emocional sin causa sea removida, que toda sensación de estar siempre a la defensiva se disuelva, porque cuando la acusación se va, el alma descansa. Y hoy declaramos descanso profundo, descanso santo, descanso que viene de saber que tú defiendes al justo. Padre, registra ahora obediencia donde el enemigo quiso registrar culpa. Registra fidelidad donde quisieron registrar falla. Registra avance donde quisieron registrar atraso. Que los cielos hablen a favor de esta vida. Que los libros espirituales reflejen tu justicia y no la mentira del adversario. Hoy levantamos tu nombre como sello. Que ninguna acusación futura encuentre espacio, que ningún juicio vuelva a levantarse, que toda lengua acusadora, visible o invisible, quede desautorizada, porque tú mismo te colocas como garante de esta vida, tú mismo respondes, tú mismo respaldas. Declaramos que esta persona ya no camina bajo sospecha espiritual. Camina bajo aprobación divina, camina bajo cobertura, camina bajo tu mirada. Y cuando tú miras, el enemigo retrocede. Cuando tú registras, la mentira se borra. Cuando tú hablas, el caso se cierra. Y con esa inocencia ya registrada en los cielos, Padre, sellamos ahora la sentencia definitiva. No dejamos cabos sueltos, no permitimos apelaciones del adversario, no abrimos espacios para que la acusación vuelva a respirar. Hoy declaramos que el caso queda cerrado por tu justicia. Tú mismo firmas el decreto. Tú mismo estableces el veredicto. Y cuando tu palabra desciende, ninguna otra voz tiene autoridad para contradecirla. Padre de justicia, ordena que toda acusación pendiente sea desestimada, que todo intento de reabrir procesos espirituales falle, que toda voz que buscó reactivar culpa quede muda, que todo espíritu acusador sea expulsado del entorno de esta vida. Porque no solo cancelas la acusación, cancelas el derecho del acusador. Hoy despojas al enemigo de toda base legal. Le quitas el argumento, le quitas el acceso, le quitas la plataforma.
establece ahora un manto de absolución sobre esta persona, que camine sin la carga de explicarse, que viva sin el peso de justificarse, que avance sin miedo a ser señalada, porque quien es defendido por ti no necesita defenderse, quien es absuelto por ti no vuelve a ser juzgado, quien es aprobado por ti no vive bajo sospecha. Padre, sella los libros espirituales con tu verdad. Donde hubo tachaduras, escribe claridad. Donde hubo dudas, escribe certeza. Donde hubo preguntas, escribe paz. Que los registros del cielo hablen a favor de esta vida cuando intente levantarse cualquier voz contraria. Que cada intento de acusación encuentre como respuesta tu nombre y tu justicia. Ahora declaramos que la sentencia se ejecuta, que el enemigo se retira, que sus mensajeros se dispersan, que sus informes son invalidados, que sus estrategias pierden efecto, que toda vigilancia espiritual maligna se corta, que todo monitoreo de fallas termina aquí, porque no hay nada que observar cuando tú declaras justicia completa. Padre, establece protección alrededor de la mente y del corazón, que esta persona no vuelva a cargar con pensamientos de culpa que no le pertenecen, que no reviva errores que tú ya cerraste, que no escuche voces internas que no vienen de ti. Reemplaza toda acusación interior por tu voz firme y amorosa diciendo: estás libre, estás limpio, estás respaldado. Hoy afirmamos que el cielo no solo cancela, el cielo respalda. Respalda sus decisiones, respalda sus pasos, respalda su futuro, respalda su nombre. Y donde antes hubo señalamiento, ahora hay cobertura. Donde hubo ataque, ahora hay reposo. Donde hubo presión, ahora hay autoridad. Padre, que este cierre espiritual sea completo, que no queden fisuras, que no queden restos, que no queden memorias activas del ataque. Limpia el ambiente, limpia las relaciones, limpia los espacios donde esta vida se mueve. Que ninguna acusación pasada vuelva a influenciar su presente. Que ninguna sombra del ayer toque su mañana. Y ahora, Señor, declaramos con fe que esta repetición queda sellada. La acusación fue cancelada. La inocencia fue registrada. La sentencia fue emitida. El enemigo fue desautorizado. Y seguimos avanzando, firmes, confiados, sin temor, porque la justicia ya está establecida y nadie la puede revertir. Si esta oración está trayendo descanso a tu espíritu y confirmación a tu corazón, escribe en los comentarios: el cielo me defiende. Hazlo como un acto de fe y de alineación con lo que Dios está haciendo ahora mismo. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y permanece, porque esta obra no ha terminado. Seguimos avanzando, y lo que viene es aún más profundo. Desde este lugar de justicia ya establecida, la oración avanza hacia territorios más profundos, donde no solo operaron palabras, sino autoridades ocultas, estructuras invisibles que intentaron sostener el ataque. Hoy declaramos que todo poder que no fue levantado por Dios comienza a ser desmantelado. Toda influencia que se sostuvo en lo secreto pierde respaldo. Todo control espiritual ilegítimo empieza a caer ahora mismo. Que se rompa el dominio de voces que no se veían, pero influenciaban decisiones. Que se quiebre la autoridad falsa que se levantó desde la sombra, operando a través de personas, sistemas, ambientes y relaciones. Hoy se expone lo que gobernaba sin permiso. Hoy se confronta lo que actuaba sin luz, porque cuando la justicia avanza, ninguna estructura escondida resiste. Que toda jerarquía espiritual contraria sea desordenada, que los rangos falsos pierdan función, que los poderes que se alimentaban del miedo, de la culpa o del silencio queden sin sustento. Hoy declaramos que el control se rompe, que la influencia se disuelve, que el dominio espiritual ilegítimo se desarma pieza por pieza.
Donde hubo manipulación sutil, se establece claridad. Donde hubo presión invisible, se establece libertad. Donde hubo control disfrazado de autoridad, se establece verdad. Que toda figura espiritual que no provino de Dios pierda su lugar, pierda su voz y pierda su capacidad de interferir, porque solo una autoridad permanece, la que viene del cielo. Hoy se corta toda cadena de mando espiritual que operó contra esta vida. Todo flujo de información espiritual contrario se interrumpe. Toda orden emitida desde las tinieblas queda sin ejecución. Que ningún plan continúe. Que ninguna estrategia se complete. Que todo intento de control se quede a medio camino y colapse. Que el silencio caiga sobre el campamento del enemigo. No el silencio de la calma, sino el silencio de la desactivación. Que no sepan qué hacer, que no sepan cómo avanzar, que pierdan coordinación, que pierdan comunicación, porque cuando Dios desmantela, el enemigo se desorganiza. Hoy declaramos que esta vida ya no responde a voces externas, ni visibles ni invisibles. Responde a la dirección del cielo, responde a la verdad, responde a la justicia. Todo intento de manipular decisiones, emociones o caminos queda cancelado. Toda presión espiritual ilegítima se rompe ahora. Que los espacios donde esta persona entra queden limpios. Que los ambientes se liberen. Que los lugares que antes se sentían pesados pierdan esa carga. Porque al caer la autoridad oculta, el ambiente se transforma. El aire se aclara. La opresión se va. La libertad se establece. Hoy afirmamos que ninguna autoridad falsa vuelve a levantarse, que ningún control se reorganiza, que ningún poder oculto se reactiva, porque el cielo ya tomó posición. Y cuando el cielo ocupa un lugar, no hay espacio para otro gobierno. Y con esas estructuras ya quebradas, la oración avanza hacia el punto donde toda voz contraria pierde definitivamente su derecho de hablar. No se trata solo de que el enemigo sea confrontado, sino de que quede desautorizado, sin palabra, sin argumento, sin influencia. Hoy declaramos que toda boca que se levantó para dirigir, intimidar, confundir o manipular, queda cerrada por decreto del cielo. Que caiga el silencio sobre todo espíritu que pretendía gobernar esta historia. No el silencio del olvido, sino el silencio de la derrota. Que toda voz que habló con arrogancia pierda tono. Que toda lengua que se levantó con soberbia pierda fuerza. Que toda palabra que intentó marcar destino quede suspendida y anulada ahora mismo. Hoy afirmamos que ningún susurro maligno continúa operando en la mente. Ninguna sugestión permanece activa en el corazón. Ninguna influencia invisible sigue empujando decisiones. Todo eco contrario se apaga, todo ruido espiritual se disuelve, porque cuando la verdad se establece, el ruido pierde lugar. Que toda autoridad verbal ilegítima sea removida, que nadie vuelva a tener poder sobre esta vida por lo que dice, por lo que opina o por lo que decreta. Que ningún juicio humano vuelva a pesar, que ninguna crítica vuelva a definir, que ningún decreto contrario vuelva a operar. Hoy se rompe el dominio de la palabra ajena, que se cierre toda puerta que fue abierta por el miedo a lo que otros dijeron, que se cancele toda influencia que se sostuvo en la expectativa del ataque. Hoy declaramos que esta vida ya no vive a la defensiva, vive desde la certeza de la justicia establecida, vive desde la convicción de la verdad revelada. Ahora se establece un nuevo sonido espiritual alrededor de esta persona. No el sonido del conflicto, sino el sonido del orden. No el sonido de la presión, sino el sonido de la paz firme. Que solo la voz de Dios tenga autoridad. Que solo su palabra resuene. Que todo lo demás quede en silencio. Que el enemigo no vuelva a levantar su voz en ningún ámbito. Ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo relacional.
que no encuentre boca, ni instrumento, ni canal. Que sus intentos de hablar sean frustrados antes de formarse, que toda palabra maligna muera antes de nacer. Hoy declaramos que esta repetición queda sellada. Las autoridades ocultas fueron desmanteladas, la voz del enemigo fue silenciada, el control fue quebrado, el dominio ilegítimo terminó, y esta vida avanza libre, sin interferencias, sin presión, sin temor. Padre justo, continuamos esta oración declarando que el ataque no solo es expuesto, sino que regresa a su origen espiritual. Hoy levantamos el Salmo 109 como decreto activo y declaramos que toda palabra maligna vuelve al lugar de donde salió, que toda intención oscura regresa a quien la concibió, que toda obra verbal de brujería pierde dirección y se convierte en confusión para el enemigo, porque tú eres Dios de equilibrio y justicia. Señor, ordena que el peso de cada palabra pronunciada sin causa recaiga sobre quien la lanzó, no para destrucción carnal, sino para corrección espiritual. Que el enemigo enfrente las consecuencias de su propia lengua, que el que usó palabras para herir experimente el fruto de sus actos, que el que habló mal por bien sea confrontado por su propia siembra, porque nadie burla tu justicia. Hoy declaramos que todo decreto humano queda anulado por tu decreto eterno, que toda palabra que intentó gobernar esta historia es reemplazada por tu palabra de verdad, que todo ataque verbal pierde efecto inmediato, que toda maldición hablada se disuelve ahora mismo, que toda obra sostenida por la boca cae sin producir daño. Padre, envía confusión al campamento del enemigo, que no logren coordinarse, que no logren hablar con claridad, que sus palabras pierdan peso, influencia y credibilidad, que toda lengua que se levantó contra esta vida quede atrapada en su propio lazo. Porque tú peleas por los que guardan silencio y confían en ti. Sellamos este bloque declarando que la justicia ya está en movimiento, que el regreso del ataque ya comenzó, que esta vida está cubierta, defendida y respaldada por el cielo. Y si tú crees que Dios está devolviendo el ataque y limpiando tu camino, confirma con un amén en los comentarios. Suscríbete y permanece, porque aún no hemos terminado. La guerra continúa y la victoria se está acercando. Y en ese mismo movimiento donde el silencio se impuso y la autoridad falsa cayó, algo comienza a desplazarse a favor. Porque cuando la justicia se establece, no se queda inmóvil. La justicia avanza, camina, actúa, empuja, recupera. Ahora entramos en el terreno donde lo que fue robado empieza a volver, no por esfuerzo humano, sino por restitución espiritual. Que se active el retorno de todo lo que fue retenido injustamente, tiempo que fue drenado por ataques constantes, fuerzas que fueron consumidas por luchas que no correspondían, oportunidades cerradas por palabras ajenas, caminos bloqueados por influencias ocultas. Hoy declaramos que todo lo que fue detenido sin derecho comienza a liberarse, que se rompan los retenes invisibles, que se abran los accesos que fueron cerrados sin causa, que toda interferencia espiritual que frenó procesos sea removida. Lo que estaba estancado empieza a fluir, lo que estaba suspendido empieza a moverse, lo que parecía perdido entra en proceso de restitución. Que la justicia empuje hacia adelante lo que fue atrasado, que acelere lo que fue demorado, que restaure lo que fue dañado, porque no solo se trata de cerrar ciclos de ataque, sino de recuperar terreno. Hoy se recupera la claridad mental, hoy se recupera la estabilidad emocional, hoy se recupera la confianza, hoy se recupera la visión. Que toda pérdida causada por palabras ajenas sea compensada, que todo desgaste provocado por acusaciones injustas sea restaurado.
Que toda fatiga acumulada por luchas espirituales innecesarias sea reemplazada por fuerza nueva. Porque la justicia no deja vacíos, la justicia devuelve. Ahora se activa un orden distinto. Donde antes había resistencia, ahora hay cooperación espiritual. Donde antes había fricción, ahora hay alineación. Donde antes había obstáculos constantes, ahora hay caminos despejados. No por casualidad, sino porque el peso del ataque fue removido. Que se devuelva la paz que fue robada por la presión constante. Que se devuelva el gozo que fue apagado por la sospecha. Que se devuelva la libertad interior que fue limitada por el miedo a nuevas acusaciones. Hoy declaramos que esta vida ya no camina en modo supervivencia, camina en modo restitución. Que se reactive todo don que fue apagado por desgaste, que se reavive toda capacidad que fue disminuida por lucha constante. Que se restaure la seguridad interna que fue debilitada por palabras repetidas. Porque cuando la justicia avanza, no solo repara, reposiciona. Que todo lo que fue tomado sin permiso empiece a regresar por caminos inesperados. Que lo que parecía cerrado se reabra. Que lo que parecía perdido reaparezca. Que lo que fue desviado vuelva a alinearse. Porque nada que fue robado injustamente puede permanecer fuera cuando la justicia entra en acción. Hoy declaramos que esta vida no termina este proceso con menos, sino con más claridad, más firmeza y más autoridad. No con resentimiento, sino con estabilidad. No con cansancio, sino con fuerza renovada. Porque lo que se recupera no es solo externo, es interno, es profundo, es estructural. Y en este avance, donde la restitución ya está en marcha, la oración entra en una zona de orden definitivo, donde nada vuelve a quedar disperso ni vulnerable. El movimiento de la justicia no solo devuelve, reorganiza, recoloca cada cosa en su sitio correcto. El desorden provocado por el ataque pierde sentido. La confusión se retira. El panorama interior se aclara con una precisión que no nace del esfuerzo humano, sino del gobierno del cielo. En este punto, el espíritu deja de correr detrás de lo perdido y comienza a recibir lo restituido. El alma ya no lucha por entender, descansa en la certeza de que el ajuste está ocurriendo. El tiempo que parecía desperdiciado revela propósito. Las pausas forzadas muestran protección. Las demoras exhiben preparación. Todo empieza a encajar sin presión, sin ansiedad, sin urgencia carnal. Ahora el enfoque se alinea, la mente se estabiliza, las emociones recuperan equilibrio. Aquello que fue fragmentado por el conflicto interno vuelve a integrarse. No hay restos del ataque gobernando decisiones. No hay memorias activas empujando temor. El pasado pierde poder de interferir. El presente se afirma, el futuro se abre con una claridad que antes no existía. La restitución alcanza dimensiones profundas. No solo regresa lo visible, también se recompone la identidad. La seguridad interna vuelve a ocupar su lugar. La voz propia recupera firmeza. El paso se vuelve estable, la duda se disuelve. La necesidad de validación externa se apaga. La aprobación que importa ya fue establecida desde lo alto. Aquí se desactiva la urgencia. La prisa que nació del ataque se extingue. La sensación de ir siempre tarde desaparece. El ritmo vuelve a ser sano. Cada decisión se toma desde la calma, no desde la reacción. Cada movimiento responde a convicción, no a defensa. La vida deja de responder al daño y empieza a responder al propósito. Este orden trae reposicionamiento. Puertas que parecían cerradas revelan sentido. Caminos alternos muestran ser los correctos. Relaciones se redefinen. Límites se fortalecen. Prioridades se ajustan sin dolor. El desgaste acumulado pierde espacio. La energía vital se reorganiza. El enfoque se vuelve nítido. La restitución también toca la voz interior. El diálogo interno se limpia.
El juicio propio se silencia, la autoacusación pierde lugar. La exigencia extrema se relaja, la identidad se afirma sin necesidad de compararse. La persona vuelve a habitarse con paz. El interior deja de ser campo de batalla. En este tramo la justicia ya no necesita demostrarse, simplemente opera, actúa sin ruido, ordena sin anuncio, recompone sin exposición. Lo que debía volver, vuelve. Lo que debía quedarse atrás, queda. El equilibrio se establece sin tensión. La vida entra en un ritmo sostenido y firme. Nada queda suelto, nada queda pendiente. El proceso no deja grietas. El ajuste es completo. La restitución no genera dependencia del pasado, produce avance. La experiencia no encadena, enseña. La herida no gobierna, cicatriza. La memoria pierde carga emocional. El aprendizaje permanece. Este momento marca una transición interna, de sobrevivir a vivir con dirección, de resistir a caminar con estabilidad, de protegerse a expandirse con sabiduría. El terreno recuperado ahora sirve para edificar, no para vigilar. La mirada se eleva, la expectativa se renueva. El horizonte se amplía, la justicia sigue su curso, ya sin oposición. El retorno se consolida, el orden se fija, la estructura interior queda firme. Y desde este punto, el avance se vuelve natural, constante, sostenido, sin necesidad de lucha, sin temor al retroceso, sin rastro del antiguo ataque. Y desde este punto donde todo ya fue ordenado, restituido y reposicionado, la oración entra en su tramo más decisivo. Aquí no se discute, aquí se decreta. No se argumenta, se sella. No se pelea, se cierra. Porque hay momentos en los que la justicia no sigue avanzando. Se establece de una vez por todas. Y este es ese momento. Hoy el Salmo 109 se levanta como acto final, como palabra que no deja fisuras, como resolución que no admite revisión. Todo lo que fue abierto contra esta vida queda cerrado ahora. Toda causa que el enemigo intentó mantener activa pierde vigencia. Todo expediente espiritual levantado sin verdad queda oficialmente anulado. No queda nada pendiente. No queda nada en observación, no queda nada en proceso. El cielo habla con claridad absoluta, la confusión ya no tiene espacio para esconderse. La ambigüedad se disuelve, las medias verdades pierden fuerza, la justicia no deja puertas entreabiertas. Lo que debía terminar, termina. Lo que debía cerrarse, se cierra. Lo que debía concluir, concluye hoy. Aquí se rompe el derecho del enemigo a insistir, insistir con recuerdos, insistir con dudas, insistir con intentos de reactivación. Todo intento de volver al pasado fracasa, toda intención de reabrir heridas se bloquea, toda estrategia de desgaste tardío queda sin efecto. El tiempo de insistencia terminó. Este decreto no solo actúa hacia afuera, también se establece hacia adentro. El interior ya no espera ataques. El alma deja de anticipar problemas. La mente se libera de la vigilancia constante. El espíritu descansa en la certeza de que no hay nada más que defender. La defensa ya fue asumida por la justicia divina. Ahora se fija un límite definitivo. Hasta aquí llegó el ataque. Hasta aquí tuvo permiso la interferencia. Hasta aquí alcanzó la acusación. A partir de este punto, solo avanza lo que está alineado con la verdad. Todo lo demás queda fuera del perímetro espiritual de esta vida. Este cierre no genera vacío, genera estabilidad. No deja incertidumbre, deja firmeza. No provoca temor, produce seguridad. La vida ya no se mueve reaccionando al daño, se mueve respondiendo al propósito. El pasado pierde voz. El presente se afirma. El futuro se abre sin resistencia. Aquí se sella también la identidad, no por lo que fue dicho, no por lo que fue insinuado,
no por lo que fue acusado. La identidad queda definida por la verdad, por el llamado, por la justicia establecida. Ninguna etiqueta ajena permanece, ninguna definición equivocada sobrevive. El decreto se expande a todas las áreas, relaciones, caminos, decisiones, procesos. Nada queda fuera, todo entra bajo el mismo cierre espiritual. Nada del ataque logra filtrarse más adelante. No hay goteo, no hay residuo, no hay efecto tardío. Todo fue contenido, tratado y terminado. Este es el punto donde la guerra deja de ser tema. No porque se olvide, sino porque ya no tiene influencia. No porque se niegue, sino porque fue superada. No porque se ignore, sino porque perdió poder. El enemigo no queda activo en segundo plano, queda desautorizado por completo. La oración llega aquí sin urgencia, sin tensión, sin presión. Llega con autoridad tranquila, con firmeza serena, con la certeza de que lo que debía ser hecho, ya fue hecho. Lo que debía ser dicho, ya fue dicho. Lo que debía ser decretado, ya fue decretado. Desde este punto, todo lo que viene ya no es confrontación, es manifestación. Ya no es guerra, es resultado. Ya no es resistencia, es confirmación. El cierre está completo. El decreto está sellado. El Salmo 109 cumplió su función hasta el final. Y desde este punto donde todo ya fue sellado, la oración no retrocede ni reabre nada. Confirma, afirma, consagra. Aquí no hay lucha pendiente ni asunto inconcluso. Aquí se establece el cierre absoluto de todo ciclo de ataque. La justicia no solo habló, permanece. El decreto no solo fue emitido, se sostiene. Nada vuelve a levantarse porque no quedó ningún permiso activo. En este tramo final de las repeticiones, la autoridad no se eleva con gritos, se manifiesta con firmeza irreversible. El enemigo ya no discute, ya no insiste, ya no observa. Todo intento de retorno fue bloqueado. Todo acceso quedó clausurado. Todo recuerdo usado como arma perdió carga. El pasado queda en su lugar correcto, sin influencia, sin poder, sin derecho de interferir. La vida ahora se afirma sobre terreno limpio. No hay residuos espirituales, no hay ecos del ataque, no hay sombras operando detrás de decisiones. La claridad se vuelve estable, el discernimiento se vuelve natural, el espíritu camina sin necesidad de vigilar, la mente descansa sin anticipar conflicto, el corazón se mueve sin temor a nuevas acusaciones. Aquí se consolida algo profundo. La guerra ya no define la identidad, no define el ritmo, no define las relaciones, no define la visión. Fue un proceso, no un destino. Fue una etapa, no una condición permanente. La justicia cerró esa temporada y abrió otra con autoridad silenciosa y sostenida. Este cierre también alcanza las expectativas. La ansiedad se disuelve, la urgencia se apaga, el apuro que nació del ataque pierde sentido. El tiempo vuelve a sentirse seguro. El mañana deja de ser una amenaza. El futuro ya no se construye desde la defensa, sino desde la dirección. Cada paso se da con convicción, no con cautela excesiva. El decreto final del Salmo 109 queda establecido como límite espiritual. Hasta aquí llegó toda oposición. Hasta aquí tuvo espacio la interferencia. A partir de ahora, solo avanza lo que está alineado con la verdad. Nada forzado, nada impuesto, nada contaminado por voces externas. La vida entra en un flujo estable, firme, protegido. En este punto, el alma ya no necesita demostrar nada, no necesita explicarse, no necesita justificarse. La aprobación que sostiene ya fue declarada, la justicia que respalda ya fue establecida, la cobertura que protege ya está activa. El descanso no es emocional, es estructural. Se descansa porque no hay más batalla pendiente. El cierre también redefine relaciones.
las dinámicas se ajustan, los límites se fortalecen, la influencia ajena pierde peso, la voz propia, las dinámicas se ajustan, los límites se fortalecen, la influencia ajena pierde peso, la voz propia se afirma sin dureza. La firmeza no nace de la reacción, nace de la seguridad. El entorno comienza a responder a esta nueva posición espiritual sin resistencia. Este final no genera euforia momentánea, genera estabilidad duradera. No produce exaltación pasajera, produce claridad sostenida. No crea dependencia de experiencias intensas, crea fundamento. La vida no necesita volver a este punto porque este punto quedó incorporado como base. Aquí se completa la última repetición. No hay nada más que romper. No hay nada más que exponer. No hay nada más que cerrar. Todo fue tratado. Todo fue resuelto. Todo fue sellado. El decreto permanece vigente sin necesidad de refuerzo constante. La justicia ya no necesita ser invocada. Opera. El espíritu queda firme. La mente queda clara. El corazón queda en paz. El camino queda libre, el cierre es total. El salmo cumplió su función. El ciclo termina aquí, sin grietas, sin restos, sin posibilidad de reactivación. Y si esta oración está confirmando en tu interior que algo se cerró definitivamente, escribe en los comentarios, está sellado. Hazlo como un acto consciente de fe y alineación con lo que ya fue establecido. Suscríbete y permanece, porque a partir de ahora entramos en una nueva etapa. Lo que sigue ya no es guerra, es manifestación de victoria. De Claudia. Querido canal protegido por los salmos, no sé exactamente por dónde empezar, porque cuando uno ha pasado tanto tiempo en silencio, encontrar palabras no es fácil. Pero sentí en mi corazón que tenía que escribir esta carta, no para exponer a nadie, sino para dar testimonio de lo que Dios hizo cuando ya no tenía fuerzas para defenderme. Durante mucho tiempo, cargué con un peso que no sabía explicar. No era solo tristeza, no era solo cansancio. Era una sensación constante de estar siendo observada, juzgada, hablada en ausencia. Personas que sonreían delante de mí, pero que en lo secreto levantaban palabras, opiniones, versiones distorsionadas. Yo sentía que algo se movía en contra, aunque no podía señalarlo con claridad. Hubo momentos en los que pensé que el problema era yo. Me revisé una y otra vez. Me pregunté si había fallado, si había provocado algo, si merecía ese trato. Viví intentando corregirme para calmar un ambiente que nunca se calmaba, y mientras más intentaba explicarme, más me debilitaba por dentro. Lo más duro no fue lo que se decía afuera, fue lo que empezó a pasar dentro. Comencé a dudar de mí, de mis decisiones, de mi valor. Había días en los que me costaba incluso orar, porque sentía culpa sin saber de dónde venía. No era una culpa concreta, era una carga invisible que me acompañaba a todos lados. Cuando llegué a este canal, no lo hice buscando venganza. Llegué buscando descanso. Llegué buscando entender por qué, aún haciendo lo correcto, todo parecía torcerse. Recuerdo la primera vez que escuché una oración basada en los salmos. Sentía algo que hacía mucho no sentía. Alivio, no inmediato, pero real. Mientras la oración avanzaba, algo empezó a acomodarse dentro de mí. No fue emoción, fue claridad. Empecé a reconocer patrones, a entender que había palabras que no me pertenecían, cargas que nunca fueron mías, acusaciones que no tenían raíz en la verdad. Y por primera vez dejé de intentar defenderme. Hubo una noche en particular, no la voy a olvidar, en la que mientras la oración seguía, sentí como si alguien quitara un peso de mis hombros. No vi nada, no escuché voces, pero supe que algo se había roto. Dormí en paz después de mucho tiempo, y eso, para mí, ya fue un milagro.
Con el paso de los días, empecé a notar cambios que no había buscado provocar. Personas que antes me evitaban comenzaron a hablarme con respeto. Situaciones que estaban estancadas se destrabaron sin explicación lógica. Pero lo más importante no fue lo externo. Yo ya no me sentía culpable por existir. Algo se cerró dentro de mí. Dejé de anticipar ataques. Dejé de vivir a la defensiva. Mi mente se aquietó. Ya no repasaba conversaciones. Ya no ensayaba respuestas. Empecé a vivir desde un lugar más firme, más estable, sin necesidad de demostrar nada. También entendí algo clave. Dios no solo me defendió, me reposicionó. Me mostró que no todo silencio es derrota, que no toda espera es pérdida. Muchas de las demoras que yo interpreté como castigo eran protección. Muchas de las puertas cerradas eran librarme de ambientes que me estaban drenando. Hoy puedo decir con el corazón en paz que la justicia de Dios llegó. No de la forma ruidosa que uno imagina, sino de la forma correcta. No expuso para humillar, sino para liberar. No confrontó para herir, sino para ordenar. Yo no tuve que señalar a nadie. Dios se encargó de poner cada cosa en su lugar. Esta carta no la escribo desde el dolor, la escribo desde la gratitud, porque sé que no soy la única. Sé que hay personas leyendo esto que cargan con acusaciones silenciosas, con palabras que nunca se dijeron de frente, con pesos que no les corresponden. Y quiero decirte algo con absoluta honestidad. No estás solo, no estás loca, no estás equivocado por sentir lo que sientes. Dios ve lo que otros niegan. Dios escucha lo que otros distorsionan. Dios registra lo que otros intentan borrar. Y cuando Él decide intervenir, lo hace completo. No deja cabos sueltos, no deja heridas abiertas, no deja procesos inconclusos. Hoy camino en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no camino bajo ataque. Camino con claridad, camino con límites, camino con descanso. Y eso para mí es victoria. Gracias, protegido por los salmos, por ser un lugar donde Dios habló cuando yo ya no tenía voz. Con gratitud, Claudia. Y desde ese lugar donde el testimonio ya confirmó lo que el cielo hizo en silencio, la oración entra ahora en territorio de victoria establecida. No una victoria emocional, no un alivio momentáneo, sino una victoria que se manifiesta como posición espiritual. Aquí ya no se discute si Dios actuó. Aquí se reconoce el resultado. La justicia cumplió su función y ahora el fruto comienza a ser visible, firme, sostenido. La victoria no llega con ruido, llega con autoridad. Se percibe cuando el miedo ya no gobierna decisiones. Se nota cuando el pasado pierde poder de intimidar. Se manifiesta cuando la vida deja de reaccionar y comienza a avanzar con dirección clara. Hoy declaramos que esta vida entra en una fase donde el enemigo no tiene ventaja, no tiene acceso, no tiene información, no tiene margen de maniobra. Todo lo que intentó detener el avance fue superado. Todo lo que buscó desgastar perdió efecto. Todo lo que se levantó para quebrar terminó fortaleciendo, porque así opera la justicia divina. Transforma ataque en respaldo, presión en carácter, oposición en posicionamiento. Nada de lo vivido fue en vano. Todo fue integrado como parte de la victoria. Ahora se afirma una nueva postura interior. La cabeza se levanta sin arrogancia. El corazón se afirma sin dureza. La mirada se proyecta hacia adelante sin temor. La vida ya no se define por lo que resistió, sino por lo que conquistó. Esta victoria no depende de circunstancias favorables, depende de una verdad establecida. Dios peleó y ganó. Las áreas que antes parecían frágiles ahora muestran solidez. Las decisiones se toman con claridad. Las relaciones se viven con discernimiento. Los límites se sostienen sin culpa
El espíritu ya no negocia con voces externas. La autoridad interior se activa sin necesidad de imponerse. Eso es victoria real. Hoy se declara que ninguna batalla pasada tiene derecho de reaparecer como amenaza. Ningún recuerdo vuelve a intimidar. Ninguna experiencia se reutiliza como argumento en contra. La victoria no solo cerró capítulos, canceló reintentos. Lo que fue superado quedó atrás de forma definitiva. Este momento marca un antes y un después. No porque todo cambie externamente de inmediato, sino porque internamente todo ya cambió. Y cuando el interior se ordena, el exterior termina alineándose. La vida comienza a responder a esta nueva posición espiritual con oportunidades, con estabilidad, con paz firme. La victoria también se manifiesta en la calma, en la ausencia de urgencia, en la certeza silenciosa de que no hay que demostrar nada. El valor ya fue confirmado, la justicia ya fue pronunciada, el respaldo ya fue otorgado. El descanso no es pasividad, es seguridad. Aquí se rompe definitivamente la mentalidad de supervivencia. La vida deja de protegerse de ataques inexistentes. La energía ya no se desperdicia anticipando conflictos. El enfoque se libera para construir, para crear, para avanzar. El terreno recuperado ahora sirve para edificar, no para vigilar. La victoria se consolida cuando el alma entiende que no necesita volver a ese lugar de lucha para sentirse fuerte. La fortaleza ahora es estable. No depende de crisis, no depende de confrontaciones. Nace de la certeza de que Dios gobierna este proceso. Hoy declaramos que esta victoria no se diluye con el tiempo, no se desgasta, no se debilita, se sostiene, se profundiza, se expande. Lo que fue ganado no se pierde, lo que fue establecido no se mueve. La justicia no retrocede. Y si al escuchar esta oración sientes que algo dentro de ti se afirmó, que ya no luchas como antes, que ya no temes como antes, decláralo ahora. Escribe en los comentarios, camino en victoria. Hazlo como una confirmación consciente de lo que Dios ya estableció en tu vida. Suscríbete y permanece, porque esta victoria no es el final. Es el comienzo de una etapa de restauración, estabilidad y propósito. Lo que viene ahora no es defensa, es expansión bajo la cobertura divina. Y desde esta victoria ya afirmada, la oración avanza hacia la restauración profunda. Esa obra silenciosa y precisa donde Dios no solo devuelve lo que fue tocado por la guerra, sino que reordena lo que quedó desalineado por dentro. Aquí no hay prisa, aquí hay cuidado. La restauración no corre, reconstruye. En este punto, el espíritu comienza a experimentar algo distinto. No la adrenalina de la batalla, sino la calma de lo que vuelve a su lugar. Las piezas internas que parecían dispersas empiezan a encajar. La mente recupera claridad sin esfuerzo. El corazón se vuelve estable sin tensión. El alma deja de compensar heridas antiguas y empieza a vivir desde integridad. La restauración alcanza primero lo invisible. La forma de pensar se limpia. Los patrones de reacción se desarman. Las defensas innecesarias se relajan. Aquello que fue endurecido por necesidad, ahora puede suavizarse sin riesgo. La confianza regresa, no como ingenuidad, sino como seguridad madura. Aquí se repara el desgaste acumulado. El cansancio que no era físico pierde dominio. La fatiga emocional se disuelve. La sensación de estar siempre en guardia se apaga. El cuerpo responde al descanso interior. La respiración se hace más profunda. El sueño se vuelve reparador. La vida empieza a sentirse habitable otra vez. La restauración también toca la identidad, ya no definida por lo que resistió, sino por lo que es. Se corrigen distorsiones, se caen etiquetas, se ajustan percepciones. La persona vuelve a verse con verdad, sin exagerar defectos ni minimizar virtudes.
La imagen interna se alinea con la realidad que Dios estableció. En este tramo se reconstruye la confianza en las propias decisiones. El temor a equivocarse pierde poder. El error deja de ser amenaza. La experiencia pasada se transforma en sabiduría, no en bloqueo. Elegir vuelve a ser natural. Avanzar deja de generar culpa. El movimiento ya no nace del miedo, nace de la convicción. Las relaciones también entran en proceso de restauración. Algunas se fortalecen con límites sanos, otras se redefinen sin conflicto, otras simplemente se cierran sin dolor. La restauración no fuerza vínculos, los ordena. La energía deja de dispersarse. El entorno comienza a responder a esta nueva estabilidad interna. Aquí se restaura la capacidad de disfrutar, de estar presente, de habitar el momento sin anticipar problemas. La mente ya no vive proyectando amenazas. El corazón se permite experimentar gozo sin sospecha. La vida deja de sentirse frágil, se vuelve confiable. La restauración alcanza incluso la espiritualidad. La oración deja de ser refugio y vuelve a ser encuentro. La fe se vive sin tensión. La confianza no necesita pruebas constantes. Dios deja de ser solo defensor y vuelve a ser compañero de camino. La relación se simplifica, se profundiza, se vuelve auténtica. Este proceso no borra la historia, la integra. Nada se desperdicia, nada se niega, todo encuentra su lugar correcto. El pasado ya no pesa, el presente se afirma, el futuro se construye sin prisa, pero con dirección clara. La restauración no crea dependencia emocional, crea madurez. Aquí se establece una estabilidad que no depende de que todo salga bien. Depende de que lo interno está alineado. Las circunstancias pueden variar, pero la estructura permanece firme. El equilibrio no se negocia. La paz no se pierde fácilmente. La vida se vive con mayor profundidad y menor desgaste. La restauración también devuelve propósito, no como presión, sino como claridad. Lo que antes parecía confuso ahora se ordena. Las prioridades se acomodan. Las decisiones se simplifican, el rumbo se vuelve evidente. La persona ya no se pregunta constantemente qué hacer, empieza a reconocerlo con naturalidad. Este es el punto donde la victoria se vuelve vida diaria. No evento, no recuerdo, no experiencia aislada. Se vuelve forma de vivir. La restauración consolida lo que la justicia abrió, y nada de esto necesita ser forzado. Ocurre porque el terreno quedó limpio y estable. Si al escuchar esta oración sientes que algo dentro de ti se está recomponiendo, que vuelves a sentirte tú, que la vida ya no pesa como antes, escribe en los comentarios: Dios me está restaurando. Hazlo como un reconocimiento consciente de este proceso. Y suscríbete para permanecer. Porque la restauración no es un instante, es una etapa que se afirma día a día bajo la cobertura de Dios. Y desde esta restauración ya asentada, la oración entra en un territorio donde la protección no es reacción, es cobertura permanente. Aquí no se pide resguardo por miedo, se afirma seguridad por gobierno. La vida queda rodeada, custodiada, preservada. No porque algo amenace, sino porque el orden divino establece límites claros. Este es el ámbito donde nada invade, nada se filtra, nada atraviesa sin permiso. Se levanta un cerco invisible que no depende de vigilancia humana. No requiere esfuerzo constante, no exige estar alerta todo el tiempo. La protección verdadera no cansa, descansa. Se sostiene por autoridad, no por tensión. Desde ahora, el entorno responde a este límite espiritual con obediencia silenciosa. Lo que no pertenece, no entra. Lo que no corresponde, no se acerca. Lo que no fue autorizado, se detiene. La cobertura se extiende sobre pensamientos, emociones, decisiones, relaciones, espacios y tiempos. La mente queda guardada de sugestiones tardías.
Las emociones permanecen estables ante estímulos externos. Las decisiones se toman sin presión invisible. Las relaciones se filtran con discernimiento natural. Los lugares se sienten livianos. El tiempo deja de sentirse amenazante. Todo entra en una dinámica protegida. Aquí se establece un principio firme. Nada del pasado tiene acceso al presente. Ninguna experiencia antigua puede reaparecer con otro nombre. Ningún ataque reciclado encuentra forma nueva. Ningún patrón vuelve disfrazado de oportunidad. La protección no solo bloquea lo evidente, también detecta lo sutil. Lo que antes pasaba desapercibido ahora pierde margen de acción. El espíritu se mueve con tranquilidad porque ya no necesita anticipar peligros. La seguridad no nace de controlar variables, nace de saber que el gobierno está activo. El control humano se suelta. La confianza madura se afirma. La vida se vive sin sobresaltos innecesarios. El ritmo se estabiliza. La atención se libera para lo que importa. Esta protección también cubre la palabra. Lo que se dice queda alineado. Lo que se calla queda en paz. No hay impulso de explicarse de más. No hay necesidad de justificarse. El silencio deja de ser vulnerabilidad y se convierte en fuerza. La voz se usa con precisión. El entorno responde a esta coherencia. La cobertura se manifiesta en la claridad de límites. No todo es permitido, no todo es aceptado, no todo es negociable. Y esa claridad no genera conflicto, genera respeto. Las invasiones cesan porque no encuentran apertura. Las demandas injustas se disuelven porque no hayan respuesta. La protección opera sin confrontación. Aquí se guardan los afectos. El corazón ya no se expone innecesariamente. No se cierra, se protege. No se endurece, se ordena. La confianza se administra con sabiduría. La entrega se vuelve consciente. La vulnerabilidad deja de ser ingenua y se vuelve segura. El amor se vive sin riesgo innecesario. La protección alcanza también los proyectos. Lo que está en proceso no se ve saboteado por interferencias externas. Las ideas se desarrollan sin desgaste. Los planes avanzan sin fricción constante. Las oportunidades se presentan limpias. Las decisiones se confirman con paz. El avance se da sin ruido. Este resguardo no aísla, filtra, no separa, ordena. No encierra, dirige. La vida sigue conectada, pero con criterio. Sigue abierta, pero con discernimiento. Sigue disponible, pero con límites. La protección madura no limita el crecimiento, lo facilita. El descanso se vuelve profundo porque no hay amenaza latente. El sueño se aquieta. El cuerpo responde a la estabilidad interior. La energía vital se conserva. El desgaste disminuye. La salud emocional se fortalece. Todo el sistema interno se beneficia de esta cobertura constante. La protección también se establece sobre el futuro, no como temor a lo que vendrá, sino como certeza de continuidad. Lo que está por delante no llega cargado de peligro, llega con dirección, llega con propósito, llega bajo el mismo gobierno que ordenó el pasado y estabilizó el presente. Aquí se rompe la expectativa de conflicto. La vida deja de prepararse para problemas que no existen. La anticipación negativa se apaga. La imaginación deja de crear escenarios de riesgo. La mente aprende a confiar en el flujo protegido. El corazón se permite vivir sin sobresalto. La cobertura se refuerza en los momentos de transición. Cambios, decisiones, movimientos, cierres y comienzos quedan bajo el mismo resguardo. Nada se hace a la intemperie, nada se deja expuesto. Todo se mueve con cuidado divino. Las transiciones dejan de ser amenazas y se vuelven pasos seguros. Este nivel de protección no depende de circunstancias favorables. Se mantiene aun cuando el entorno varía. La estabilidad no se negocia,
La cobertura no se retira. La vida permanece guardada incluso en escenarios nuevos. El cambio no desprotege. El avance no expone. Aquí se establece un principio final. Lo que fue cerrado no se reabre. Lo que fue sellado no se vulnera. Lo que fue protegido no se pierde. La integridad queda preservada. La identidad queda custodiada. El camino queda resguardado. La oración llega a este punto sin urgencia porque no hay amenaza pendiente. Llega con certeza tranquila, con seguridad firme, con paz que no necesita demostración. La protección queda activa, constante, suficiente. Aquí no se pide más, aquí se recibe. No se lucha, se descansa, no se insiste, se afirma. La paz que ahora se derrama no es ausencia de ruido, es presencia de gobierno. Es la tranquilidad que nace cuando todo quedó en su lugar y nada quedó pendiente. La bendición que se libera en este momento no es genérica ni superficial, es específica, profunda, envolvente. Abarca lo que se ve y lo que no se ve. Toca el pensamiento, estabiliza la emoción, ordena la voluntad, aquieta el corazón. Esta paz no anestesia, fortalece, no desconecta, enraiza, no adormece, sostiene. Aquí se sella una vida que vuelve a sentirse íntegra, no fragmentada por experiencias, no dividida por recuerdos, no tironeada por expectativas ajenas. La identidad se afirma con suavidad, la seguridad se asienta sin dureza. El camino se percibe claro sin necesidad de forzarlo. La vida entra en un ritmo sano, confiable, constante. La bendición alcanza el interior con precisión. El diálogo interno se armoniza. El juicio propio se silencia. La autoexigencia excesiva se disuelve. La comparación pierde fuerza. La persona vuelve a habitarse con respeto, con paciencia, con cuidado. La relación consigo misma se sana. El cuerpo responde al descanso interior. La energía vital se estabiliza. Esta paz también se derrama sobre el entorno. Las relaciones se sienten más livianas. Las conversaciones fluyen sin tensión. Los espacios se perciben seguros. El ambiente responde a la serenidad interior. Donde antes había fricción, ahora hay neutralidad. Donde antes había conflicto latente, ahora hay equilibrio. La paz no se impone, se contagia. La bendición alcanza el tiempo. El pasado queda en su lugar correcto, sin nostalgia dañina ni peso residual. El presente se vive con atención plena. El futuro se percibe abierto, sin amenazas imaginarias. El reloj interior deja de correr por ansiedad. El ritmo vuelve a ser humano, posible, sostenible. La prisa se apaga, la urgencia se retira. Aquí se consagra una vida que ya no necesita validación externa para sentirse firme. La aprobación que importa ya fue establecida. La dirección ya fue confirmada. El valor ya fue reconocido. La persona camina con dignidad tranquila, sin imponerse, sin esconderse. El equilibrio se vuelve natural. La bendición se extiende sobre decisiones futuras. No hay temor al error. No hay parálisis por exceso de opciones. La claridad acompaña. El discernimiento guía. Elegir deja de ser una carga. Avanzar deja de ser una amenaza. Cada paso se da con confianza serena, sin presión interna. Este cierre trae una paz que no depende de que todo sea perfecto, depende de que lo esencial está ordenado. Las circunstancias pueden variar, pero el centro permanece estable. La vida se adapta sin perderse. El cambio no descoloca. La transición no inquieta. Todo se vive bajo la misma cobertura. La bendición alcanza también los silencios. Ya no generan inquietud, no activan inseguridad. El silencio se vuelve espacio de encuentro, de claridad, de presencia. No hay necesidad de llenar vacíos. La paz habita incluso en lo no dicho. Aquí se consagra un nuevo comienzo que no borra lo anterior, lo integra. Nada fue inútil, nada fue desperdiciado.
Todo encontró su lugar. La historia personal se reconcilia consigo misma. El sentido se vuelve evidente. El propósito se vive sin presión. La paz que ahora se establece no se rompe con facilidad, no se pierde ante la crítica, no se debilita ante la duda, no se altera por el cambio. Es una paz que sabe de dónde viene y por qué permanece. Es una paz que guarda, que cuida, que protege sin encerrar. Este último tramo no busca emoción intensa, busca estabilidad duradera. No busca aplauso, busca coherencia. No busca impacto, busca permanencia. La vida entra en una fase donde lo profundo sostiene lo visible, donde lo interno gobierna lo externo, donde la calma dirige el avance. La bendición se posa como un manto continuo. No se levanta, no se interrumpe. Acompaña cada jornada, sostiene cada decisión, respalda cada paso. La vida se vive bajo este amparo con gratitud silenciosa y firmeza constante. Aquí se completa el recorrido, no con un final abrupto, sino con un descanso consciente. La oración no se corta, se asienta. La fe no se apaga, se vuelve cotidiana. La confianza no se proclama, se practica. La paz no se busca, se habita. Y en este reposo que ya no necesita ser defendido, la oración se expande como un manto que cubre cada rincón de la vida, no para proteger de un peligro inmediato, sino para consagrar el tiempo que viene. Aquí la paz deja de ser una experiencia puntual y se convierte en atmósfera. Una atmósfera donde la vida respira sin sobresaltos, donde el alma no se encoge, donde el espíritu se mueve con libertad y confianza. Este es el punto donde la bendición deja de sentirse como algo que llega desde fuera y empieza a emanar desde dentro. No porque la persona se haya vuelto autosuficiente, sino porque el orden interior está alineado con el orden del cielo. La coherencia interna se vuelve refugio. La verdad asumida se vuelve descanso. La vida ya no necesita explicarse, solo vivirse. Aquí se consagra cada área que fue tocada por el proceso. La mente queda ungida con claridad sostenida. Los pensamientos fluyen sin enredos. La imaginación deja de construir escenarios de pérdida. La atención se ancla en lo real, en lo presente, en lo posible. La conciencia se vuelve liviana porque ya no carga juicios ajenos ni exigencias irreales. El corazón, ahora estable, se permite sentir sin temor, sentir alegría sin sospecha, sentir tristeza sin culpa, sentir amor sin cálculo. La emocionalidad se ordena sin ser reprimida. Nada se exagera, nada se minimiza, todo encuentra su lugar correcto. La vida emocional deja de ser un campo inestable y se convierte en espacio habitable. El cuerpo también entra en esta bendición extendida. El cansancio acumulado pierde dominio. Las tensiones se disuelven lentamente. El descanso se vuelve profundo. El sueño se vuelve reparador. La energía vital se regula. El cuerpo deja de cargar lo que el alma ya soltó. La paz interior se refleja en el bienestar físico. Este manto de bendición se extiende sobre los días comunes, no solo sobre momentos especiales. La rutina se vuelve santa. Lo cotidiano se vuelve significativo. Las pequeñas decisiones se toman con tranquilidad. Los horarios se viven sin presión. La vida diaria deja de sentirse como una carrera y se vuelve un camino constante. Aquí se bendicen las relaciones que permanecen y las que se transforman. Las que siguen lo hacen desde un lugar más sano. Las que se ajustan lo hacen sin resentimiento. Las que terminan lo hacen sin herida abierta. La bendición no retiene lo que debe soltar ni suelta lo que debe cuidar. Todo se ordena con sabiduría silenciosa. La palabra hablada desde este punto cambia de peso. Ya no nace de la reacción, nace de la convicción.
No busca convencer, busca expresar, no hiere, no se defiende, no se impone. La comunicación se vuelve clara, directa, serena. El silencio se vuelve aliado, no amenaza. Hablar y callar encuentran equilibrio. La bendición alcanza también los proyectos que aún no tienen forma, las ideas en gestación, los deseos que todavía no se nombran, los planes que esperan su momento. Nada está expuesto, todo está cubierto. El tiempo correcto se respeta, la prisa no gobierna, la ansiedad no dirige, el proceso se honra. Aquí se consagra la capacidad de esperar sin angustia, esperar sin sentir que se pierde valor, esperar sin sentir que se retrocede. La espera deja de ser castigo y se vuelve preparación consciente. El corazón se mantiene abierto, la fe se mantiene simple, la confianza se vuelve estable, la bendición se posa sobre el pasado con reconciliación, no para idealizarlo ni para rechazarlo, sino para integrarlo. Cada experiencia encuentra sentido, cada etapa encuentra cierre, cada herida encuentra cicatriz. La memoria pierde carga emocional. El recuerdo deja de doler. La historia personal se vuelve aliada, no enemiga. El presente, bajo esta bendición, se vive con plenitud. No se acelera, no se posterga, se habita. La atención se vuelve un acto espiritual. Estar presente se convierte en una forma de gratitud. Cada día se recibe como suficiente. Cada jornada trae lo necesario. La vida se vive con aceptación profunda. El futuro queda bendecido sin necesidad de anticiparlo. No se proyecta con temor, no se idealiza en exceso, se confía. El porvenir se percibe abierto, posible, acompañado. La persona no camina sola hacia lo que viene, camina bajo una cobertura que no se agota. Este bloque final no agrega nada nuevo, afirma todo lo recibido. No abre procesos, los consolida. No despierta emociones intensas, estabiliza lo profundo. La bendición no necesita intensidad para ser real, necesita permanencia. Y aquí se establece como permanente. La paz que cubre ahora no se rompe con facilidad, no se pierde ante la crítica, no se desarma ante el error, no se quiebra ante el cambio. Es una paz que aprendió a sostenerse porque conoce su origen. No depende de control, depende de confianza. La vida, desde aquí, se mueve con dignidad tranquila, sin imponerse, sin esconderse, sin justificarse. El valor personal ya no fluctúa, la identidad ya no se negocia, el camino ya no se duda constantemente. Hay firmeza sin rigidez, hay apertura sin ingenuidad. Este es el descanso que permanece incluso cuando el entorno se mueve. El eje no se desplaza, el centro no se pierde, la estabilidad no se negocia. Todo lo que viene encuentra una vida preparada, no en alerta, sino en reposo consciente. La bendición se sella sin ruido, no hace anuncio, no exige respuesta, simplemente permanece, como una presencia constante, como un sostén invisible, como una certeza profunda de que todo está bien, incluso cuando no todo es perfecto. Y así, la oración no se cierra con un final abrupto, se diluye en la vida, se vuelve forma de caminar, se vuelve forma de respirar, se vuelve forma de existir. La fe ya no se proclama, se vive. La paz ya no se busca, se habita. La bendición ya no se espera, se reconoce. La vida aprende algo nuevo, permanecer sin esfuerzo, permanecer en la calma, permanecer en la verdad, permanecer en el ritmo que no exige demostración. Aquí ya no hay expectativa de impacto espiritual, porque lo espiritual se volvió cotidiano, natural, integrado a cada respiración. Este es el punto donde el alma deja de buscar confirmaciones externas. No necesita señales constantes, no necesita validaciones repetidas.
La certeza ya no viene de lo que sucede, sino de lo que permanece aun cuando nada sucede. El silencio deja de ser vacío, se vuelve compañía. La bendición se manifiesta ahora como estabilidad emocional sostenida. Las emociones no desaparecen, se ordenan. La alegría no se exagera. La tristeza no asusta. El enojo no gobierna. Todo fluye sin desbordar. La persona se vuelve capaz de sentir sin perderse en lo que siente. Esa es una forma profunda de paz. Aquí se afianza la capacidad de estar consigo mismo sin incomodidad. La soledad deja de doler. El tiempo a solas deja de generar ansiedad. El encuentro interno se vuelve amable. La mente no se acelera. El corazón no se presiona. La presencia propia se vuelve suficiente. La bendición alcanza incluso la forma de pensar el éxito y el fracaso. El éxito ya no define el valor. El fracaso ya no lo amenaza. Ambos se integran como experiencias, no como identidades. La vida se libera de extremos, se vuelve más honesta, más simple, más real. Este descanso también ordena la relación con el pasado remoto. No solo los episodios recientes, sino aquellas memorias antiguas que parecían no tener nombre. Experiencias tempranas, sensaciones que acompañaron por años sin explicación. Todo eso pierde peso ahora, no porque se borre, sino porque ya no gobierna. El cuerpo responde a este orden profundo. La tensión crónica comienza a ceder. Los hábitos se suavizan, el movimiento se vuelve más consciente, el cuerpo deja de ser un campo de alerta y se convierte en un espacio seguro. La vida se siente más anclada, más presente, más real. Aquí se consolida una nueva relación con el tiempo. No se vive corriendo hacia algo mejor ni escapando de algo peor. El presente se vuelve suficiente, no perfecto, suficiente. Y en esa suficiencia nace la gratitud que no necesita palabras grandes, solo reconocimiento silencioso. La bendición también toca la manera de mirar a los demás. La comparación pierde sentido, el juicio se debilita, la necesidad de competir se apaga, el otro deja de ser amenaza o medida. Cada persona ocupa su lugar sin invadir ni ser invadida. La convivencia se vuelve más liviana. Este bloque no agrega intensidad, agrega profundidad. No eleva la emoción, asienta la experiencia. La vida espiritual deja de buscar picos y aprende a valorar la constancia. La fe se vuelve tranquila, la confianza se vuelve estable, la esperanza se vuelve práctica. Aquí se aprende algo esencial. No todo lo valioso se siente fuerte. Muchas cosas verdaderas se sienten suaves. Firmes pero suaves, estables pero silenciosas. La bendición madura no empuja, acompaña, no irrumpe, sostiene. La identidad queda anclada en algo que no fluctúa, no depende de aprobación, no depende de resultados, no depende de circunstancias externas. La persona sabe quién es sin necesidad de decirlo, y eso genera una libertad que no necesita demostrarse. Este descanso permite también soltar expectativas espirituales y reales. La idea de que siempre hay que estar arriba, encendido, en guerra. La vida se reconcilia con los procesos normales, con los ritmos humanos, con los días simples. La espiritualidad se vuelve habitable, no exigente. La bendición se posa incluso sobre los errores futuros, no como permiso para descuidarse, sino como garantía de que el error no destruye la identidad. Aprender vuelve a ser posible sin miedo. Crecer vuelve a ser seguro. Cambiar vuelve a ser viable. Aquí se sella una confianza profunda. La vida no se va a desmoronar por un tropiezo. No se va a perder por una decisión imperfecta. No se va a romper por un día difícil. La estabilidad ya no es frágil, está arraigada. La oración, en este punto, ya no pide nada.
Tampoco declara, simplemente acompaña. Como una respiración tranquila, como una presencia fiel, como un suelo firme bajo los pies. Este es el tipo de bendición que no se recuerda como un momento específico, sino como una etapa, una forma de vivir, una sensación de fondo que acompaña cada día. Una paz que no necesita nombre porque se reconoce al sentirla, y así, sin ruido, sin anuncio, sin cierre formal, la bendición continúa expandiéndose en la vida misma. No termina, no se interrumpe, no se agota. Y si al llegar a este punto sientes que algo dentro de ti se aquietó, que el ruido se apagó, que el peso se fue, confírmalo ahora. Escribe en los comentarios: recibo la paz de Dios. Hazlo como una afirmación consciente de este cierre y de este nuevo comienzo. Suscríbete y permanece, porque aunque este recorrido se complete aquí, la vida que continúa se vive bajo bendición, bajo protección y bajo una paz que no se negocia. Que esta paz